Las personas del patrón de personalidad eneatipo 7 son un carácter mental que se caracteriza por desear que sus vidas sean una aventura emocionante y repleta de muchas y distintas experiencias divertidas y placenteras. Tienden a orientarse al futuro planeando y soñando en las posibles oportunidades de vivir estas deseadas aventuras y experiencias. A menudo tienen un espíritu emprendedor y pueden ser exitosos cuando están centrados. Pero estar centrados no es algo fácil para los eneatipos 7, porque su tendencia a creer que hay oportunidades mejores les dificulta mantenerse en el presente y esforzarse con constancia para alcanzar sus objetivos. A veces pueden empezar un proyecto con mucha energía e ilusión y al cabo de poco tiempo abandonarlo. Padecen dificultades para comprometerse y esforzarse cuando esto se debe hacer de forma continua y prolongada en el tiempo. Si observamos a personas del eneatipo 7 a simple vista, podemos comprobar que en su apariencia exterior acostumbran a mostrarse como personas optimistas y positivas, de las que ven la botella medio llena. En el trato relacional acostumbran a ser afables, cálidas, sociables. Su actitud suele ser alegre, divertida, bromista, simpática, juguetona, y por su forma de razonar podríamos decir que tienden a ser entusiastas, fantasiosos, imaginativos y soñadores. Y por supuesto, hay diferencias en la conducta de las distintas personas del eneatipo 7 según el nivel de salud mental, estado anímico y también según el subtipo. Pero generalmente, en mayor o menor medida, acostumbran a mostrarse exteriormente con estas características. Vamos a ver qué hace que estas personas actúen así y lo que se esconde detrás de esta forma de actuar tan aparentemente positiva y alegre. Para poder comprender bien la lógica y la mecánica de funcionamiento de este patrón de personalidad, primeramente tomaré unos minutos para explicar qué es y cómo funciona lo que habitualmente se dice que es su característica más significativa, la gula, y posteriormente explicaré el resto de características de esta personalidad. El concepto denominado gula del eneatipo 7 no se debe entender como una pasión por la comida, sino como una pasión por el placer. Se podría entender como que sienten un deseo insaciable o unas ganas sin fin de vivir experiencias placenteras y a más mejor. Son personas que ansían sobre todas las cosas el hecho de disfrutar y divertirse. Luego veremos que cada una de ellas tiene sus preferencias y sus gustos sobre cómo disfrutar y divertirse y de lo que quiere y de lo que le apetece. Pero todas tienen en común como una fuerte tendencia hedonista a procurar obtener el máximo placer y satisfacción de la vida. El concepto de hedonismo lo podemos entender como la creencia o la filosofía de vida por la que se considera el placer como la finalidad o el objetivo final de la existencia, y la actitud hedonista es aquella por la que se tiende a vivir para procurar disfrutar de los placeres de la vida en la medida de lo posible, e igualmente a procurar evitar el dolor y el sufrimiento en la medida de lo posible también. Se podría resumir en quiero las sensaciones positivas que me hacen sentir bien y no quiero las sensaciones negativas que me hacen sentir mal. Pero en el caso del eneatipo 7, más que tener una tendencia hacia una actitud hedonista, más que una tendencia, sería más correcto decir que hay una pasión hacia el hedonismo, la pasión de la gula, y podemos entender la pasión de la gula como un fuerte sentimiento interno que produce un gran deseo y una gran motivación por el placer hedonista. Insisto en que la pasión de la gula es lo que hace que el hedonismo del eneatipo 7 no se exprese solamente como una cierta tendencia en su modo de actuar, sino como un fuerte deseo y motivación inconsciente por el placer y que marcará y condicionará de un modo muy significativo su conducta y comportamiento. Por ejemplo, una cosa es que me pongan delante algo que yo deseo y yo sienta unas ciertas ganas de tomarlo, y otra cosa distinta es que yo sienta un fuerte impulso por tomarlo. Una cosa es tener unas ciertas ganas, una cierta apetencia o un cierto deseo, y otra cosa distinta es sentir un impulso tan fuerte que hace que sienta mi deseo como si fuese una auténtica necesidad. Una cosa es tener un deseo y otra cosa es tener una necesidad. E insisto en que se podría decir que por motivo del pasión de la gula, las personas del eneatipo 7 tienden un poco a sentir sus deseos hedonistas como necesidades. Por ello, cuando surge la oportunidad de darse un placer, se pueden sentir tentados de aprovechar esa oportunidad. Se podría decir que la gula de los eneatipos 7 habitualmente les hace sentir tentados por aquellas cosas que les apetecen y les hacen disfrutar. ¿Y qué es lo que les apetece y les hace disfrutar? Pues ya he comentado que depende de la persona, pero habitualmente los eneatipos 7 acostumbran a ser extrovertidos, enfocados hacia afuera, hacia los demás, les encanta conocer cosas nuevas, viajar a sitios desconocidos, lo fuera de lo común, lo distinto, lo mágico. Tienen una visión del mundo desde la que tienden a considerar que este es un lugar lleno de posibilidades y oportunidades para poder experimentar aventuras y alegrías. E insisto en que este es su deseo y su gula, el querer hacer realidad todas aquellas experiencias que su mente les indica que podrían ser placenteras.
pero querer llegar a hacer realidad todo lo que sus mentes les indica que podría ser placentero es muy complicado, porque las mentes de los eneatipos 7 son muy imaginativas, son capaces de imaginar distintas opciones, distintas oportunidades, distintas circunstancias, distintas alternativas, de todo. Por ello los eneatipos 7 siempre tienen en mente varias oportunidades y perspectivas futuras y están abiertos a diferentes posibilidades. Luego explicaré un poco más sobre el funcionamiento ágil e imaginativo de sus mentes, pero de momento nos quedamos con el concepto de que sus mentes tienden a estar pendientes y enfocados a lo que piensan que les puede hacer disfrutar. Hemos dicho que en la personalidad eneatipo 7, más que una tendencia hacia una actitud hedonista, se da una verdadera pasión hacia el hedonismo, una gula hacia el hedonismo. ¿Y qué provoca que más que una tendencia haya una pasión o una gula por el hedonismo? Porque, por ejemplo, la personalidad eneatipo 2 también es un tipo de personalidad muy hedonista, pero en cambio no tiene esta gula tan potente del eneatipo 7. ¿De dónde sale la gula del eneatipo 7? Venga, va, empezamos lo interesante. Para argumentar bien cuáles son los factores que generan la gula, debería de explicar primeramente cómo se ha originado y formado este patrón de personalidad. Pero ahora, en este vídeo, no lo voy a hacer porque es que ya tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a esto. En este se explica cómo se originan las personalidades 1, 2, 7 y 8 y se explican en un mismo vídeo porque las 4 se originan en la misma etapa infantil y partiendo de algunas características comunes. Insisto en que en este vídeo no voy a explicar el origen de esta personalidad, pero lo que sí que vamos a hacer es un pequeño paréntesis de tan solo 2 minutos para ver una comparación de algunas diferencias y similitudes entre los distintos eneatipos y que nos ayudará a contextualizar y entender mejor las características de este patrón de personalidad. Vamos a verlo. Desde la perspectiva de la vía energética y generalizando y simplificando un poco para hacerlo ahora fácil, podríamos agrupar los 9 eneatipos en 4 grupos. Los eneatipo 1, 2, 7 y 8 en un grupo, los 3 y 6 en otro grupo, los 4 y 5 en otro y por último el eneatipo 9. El grupo de los eneatipo 1, 2, 7 y 8 se distinguen del resto por tener una mejor imagen de ellos mismos, una mayor seguridad en ellos mismos y un mayor ego, que les hace sentirse más y mejores que los demás y que simplificándolo en una sola frase se podría resumir en yo soy fantástico y maravilloso tal como soy y valgo más que los demás. El grupo de los eneatipos 3 y 6, a diferencia del grupo anterior, estos no tienen ni tan buena autoimagen ni tanta seguridad en ellos mismos ni está tan arraigado en el ego la sensación de creerse más y mejores que los demás. Respecto a los eneatipo 4 y 5, podríamos decir que estos aún tienen una más baja autoimagen, una menor seguridad en ellos mismos e incluso llegan a considerar que hay algún tipo de carencia o fallo en ellos. En cambio, como contrapartida a no tener una tan buena autoimagen de ellos mismos, los eneatipo 4 y 5 tienen un mayor contacto con su ego, es decir, son más capaces de ver y admitir sus errores y equivocaciones y son más conscientes de su parte oscura, de su máscara, de ese falso personaje idealizado que en mayor o menor medida todos fingimos ser para interactuar con el mundo. Los eneatipo 4 y 5 tienen más facilidad que los eneatipo 3 y 6 para reconocer y distinguir esta parte falsa y oscura de su verdadero ser, y a su vez los eneatipo 3 y 6 tienen mayor contacto con su ego o su parte oscura que los eneatipo 1, 2, 7 y 8. Por ello, muchas veces, en un proceso de crecimiento personal, es más fácil y probable que realicen cambios verdaderamente profundos las personas de los eneatipo 4 y 5 que las personas de los eneatipo 3 y 6, y estos aún más fácil que las personas de los eneatipo 1, 2, 7 y 8, ya que estos últimos, desde su sensación interna de ser fantásticos y maravillosos tal como son, insisto en que tienen mayores dificultades para tomar conciencia y diferenciar su ego de su yo real. En cuanto al eneatipo 9 resulta difícil de posicionar en este tipo de comparación, porque los eneatipo 9 no se sienten fantásticos y maravillosos tal como son, pero tampoco contactan tanto con su carencia. Se podría llegar a entender que, por motivo de su desconexión interior, se encuentran como en una especie de neutralidad. El eneatipo 7 forman parte del grupo de los 4 eneatipos que hemos dicho que se distinguen por tener una mejor imagen de ellos mismos, una mayor seguridad en ellos mismos y un mayor ego. De estos 4 eneatipos, los 2 y 7 tienen mayor facilidad para percibir y ser conscientes de sus estados internos y una cierta dificultad para pasar a la acción. Por estados internos entendemos sensaciones como el placer, el disfrute, el cansancio, la angustia o la vulnerabilidad. Los eneatipo 1 y 8 al revés. Tienen una cierta dificultad para percibir sus estados internos y una mayor facilidad para pasar a la acción.
También es destacable la diferencia de que los eneatipo 2 y 7 tienden a interactuar y a procurar ejercer el poder al que consideran que tienen derecho y del que son merecedores mediante la seducción y la manipulación, y en cambio los eneatipo 1 y 8 tienen una mayor tendencia a procurar ejercer este poder imponiéndose por la fuerza y la dominación. En referencia a los eneatipo 2 y 7, estas personalidades se construyen con algunos parecidos y por ello tienen varias características semejantes, aunque una diferencia fundamental entre ellos es que el eneatipo 2 es principalmente emocional y el eneatipo 7 es principalmente mental. Ambas personalidades son amables, dulces y cálidas, y también son egocéntricas, impulsivas, manipuladoras y seductoras, aunque el eneatipo 7 seduce más intelectualmente mediante su palabrería y el eneatipo 2 seduce más emocional y eróticamente. Otra diferencia importante entre ellos es que el eneatipo 7 acostumbra a ser siempre más diplomático y afable, mientras que el eneatipo 2, aunque acostumbra a mostrarse dulce, según las circunstancias también se pueden mostrar agresivos. Acabamos de ver que los eneatipo 7 pertenecen al grupo que tiene una mejor imagen de ellos mismos, una mayor seguridad de ellos mismos, un mayor ego y una menor conciencia de este ego. Su tendencia, ya sea en mayor o menor medida, es a considerarse fantásticos y maravillosos tal como son y a sentirse más y mejores que los demás. E insisto en que esto puede ser en mayor o menor medida. También hemos dicho que los eneatipo 2 y 7 tienen una mayor facilidad para percibir y ser conscientes de sus estados internos y una cierta dificultad para pasar a la acción, y que para lograr sus propósitos tienden más a hacerlo desde la seducción y la manipulación que no desde la fuerza y la dominación. Si estás interesado en entender cómo se originan todas estas características, esto se expone en el vídeo donde se explica cómo se origina y se construye este patrón de personalidad y que os acabo de comentar hace un momento. Pero sin entrar ahora en cómo se originan, sí que es importante que tengamos presentes todas estas características para ahora poder entender bien todo lo que voy a explicar en un momento. Antes nos habíamos quedado en la pregunta de qué factores provocan la gula del eneatipo 7. Para poner luz a esta pregunta es necesario, primeramente, tener presente que el niño futuro eneatipo 7, apoyado por quien habitualmente es el progenitor del sexo contrario, ha conseguido obtener un lugar de poder en la familia, porque no olvidemos que este patrón de personalidad toma forma en la última etapa del complejo de Edipo. Y también tengamos presente, importante, que es un niño que se ha sentido relativamente feliz y con sus necesidades satisfechas, por lo menos hasta que ha tenido una edad de aproximadamente 6 años. Podríamos decir que durante algún periodo de esta etapa el niño ha llegado a sentirse un poco como el rey de la casa, por decirlo de alguna manera. Claudio Naranjo usaba la expresión de niño bien amamantado y decía que por motivo de este buen amamantamiento, por motivo de ser un niño relativamente, digamos que un poco consentido y que tendía a recibir lo que él quería, se ha desarrollado en este una cierta confusión entre amor y placer. Es como si cuando el niño es consentido para hacer lo que él quiere o recibir lo que él quiere, éste fuese asociando inconscientemente que ser consentido es ser amado. Se podría decir que desde la visión infantil del niño lo entiende un poco desde la lógica de como me quieren, me lo consienten, como me quieren, me lo dan, como me quieren, me lo permiten. ¿Se entiende? Se entiende que desde una visión infantil se puede llegar a asociar el ser consentido, el ser permitido, el que le den lo que quieren con ser amado. Vamos a notar en la pizarra que uno de los factores que generan y provocan la gula es que a nivel inconsciente hay una cierta asociación o confusión entre la permisividad para obtener lo que quieren y el sentirse amados. Y podríamos decir que esto se da a un nivel inconsciente y profundo. Y otro factor que también podríamos considerar a nivel inconsciente y profundo es que la gula es también una manera de compensar el sentimiento de carencia interior. Porque aunque hayamos dicho que los niños futuros eneatipo 7 en esta primera etapa de la vida han sido relativamente felices y han llegado a sentirse un poco como los reyes de la casa, aunque hayan llegado a sentirse como los reyes de la casa, antes o después han sido destronados, porque la dura realidad les ha demostrado que no son reyes y que todo tiene sus límites. Y pasar de ser los reyes de la casa a ser destronados, esto les ha provocado sentir que tal vez hay algún tipo de carencia en ellos, que tal vez ellos tengan algún tipo de carencia por la que se han merecido ser destronados y dejar de ser los reyes de la casa. Esta digamos que sería la paranoia inconsciente infantil del niño.
Por ello os decía que a un nivel más inconsciente y profundo, la gula, de una forma muy parecida a la falsa abundancia del eneatipo 2, son mecanismos de defensa que en edad infantil han sido útiles para no contactar y no ver sus posibles carencias y así sufrir menos. Considerar que tengo de todo y no me falta de nada es una estrategia inconsciente para tapar mi miedo a tener carencias. Pero esto también me empuja a que no me falte de nada. Empuja y alimenta mi gula hedonista de experiencias placenteras. ¿Se entiende, verdad? Insisto en que estos dos factores, la confusión entre la permisividad y sentirse amados y la compensación de un cierto sentimiento de carencia interior, se dan de una forma muy inconsciente y a un nivel que podríamos calificar de profundo. También relacionado con este concepto de que si tengo de todo esto significa que no me falta de nada, recuerdo que hemos dicho que desde la actitud hedonista se da una tendencia a la búsqueda del placer e igualmente se da una tendencia a la evitación de lo que podríamos denominar como displacer, entendiendo la palabra displacer como lo opuesto del placer, es decir, aquellas sensaciones que podríamos calificar de negativas y que generan malestar, especialmente la sensación de dolor y sufrimiento. Una estrategia o mecanismo de defensa inconsciente para no conectar con el displacer o con las sensaciones negativas es mantenerse distraído en el placer. Por ejemplo, si yo tengo problemas y preocupaciones que me generan un cierto malestar, pero estoy haciendo un viaje por un lugar al que tenía muchas ganas de ir y que me gusta mucho, probablemente mientras estoy haciendo este viaje, mientras estoy viviendo esta experiencia placentera, durante este tiempo no me vienen a la mente los problemas y preocupaciones que me generan malestar. Se entiende, ¿verdad?, que vivenciar experiencias placenteras también tiene la utilidad de distraer la mente para no contactar con lo que me genera malestar. Vamos a notar en la pizarra como otro factor que genera la gula de experiencias placenteras la tendencia a procurar evitar contactar con las sensaciones negativas. Y comentar que esta estrategia o mecanismo de defensa por el que vivenciando experiencias placenteras se procura evitar contactar con las sensaciones negativas se acostumbra a producir bastantes veces de un modo bastante inconsciente. Habitualmente las personas del eneatipo 7 sí tienen una cierta conciencia de su gula, sí son conscientes de que a veces tienden a sentirse fuertemente tentados a tomar aquello que desean, pero de lo que muchas veces no son suficientemente conscientes es de hasta qué punto llegan a esforzarse para evitar las sensaciones negativas. Muchas personas del eneatipo 7 consideran que es normal el procurar evitar en la medida de lo posible todo aquello que no les hace sentir bien. Vamos a ver. Sí es verdad que a nadie le gusta no sentirse bien y que por ello todo el mundo procura evitar las sensaciones negativas en mayor o menor medida. En mayor o menor medida. Y lo que sucede con los eneatipos 7 es que la medida en que procuran evitar estas sensaciones pues es como que tiende a ser muy grande. Se podría entender que, al igual que es muy grande la medida en que se esfuerzan en procurar contactar con el placer, también es muy grande la medida en que se esfuerzan en no contactar con el displacer o las sensaciones negativas. Y luego veremos que este esfuerzo por no contactar con las sensaciones negativas tiene consecuencias contraproducentes o bastante contraproducentes para ellos. Luego explicaré esto de las consecuencias contraproducentes. Pero ahora, para entender bien el funcionamiento de la gula, nos quedamos con el concepto de que un mecanismo inconsciente defensivo para no contactar con las sensaciones negativas es estar en contacto con el placer y por ello este mecanismo estimula la gula. Otros factores que alimentan y hacen posible la gula y que son más visibles y evidentes son la permisividad y la autoindulgencia. La permisividad la podemos entender como una tolerancia excesiva a hacer lo que uno quiere, sin necesidad de tener que limitarse o ajustarse a unas reglas y normas, ya sean de tipo ética o morales o impuestas por una autoridad. La permisividad sería como el darse permiso a uno mismo para hacer lo que uno quiere y desea. Y la autoindulgencia la podemos entender como una actitud de comprensión y tolerancia hacia uno mismo, una actitud por la que podemos perdonar nuestros errores y aceptar nuestros comportamientos y faltas. Lo podríamos simplificar y resumir diciendo que la permisividad es el darse permiso para hacer lo que uno quiere y la autoindulgencia la capacidad para reducir el sentimiento de culpa y el remordimiento. La suma de sentir permiso para hacer lo que uno quiere, más no sentir demasiada culpa ni remordimiento por ello, es una combinación que estimula la gula de estas personas en su búsqueda del placer. Desde la permisividad y la autoindulgencia, las personas del eneatipo 7 acostumbran a dejarse llevar bastante por lo que sienten que les apetece, por lo que se sienten tentados desde su hedonismo y su gula, sin importarles demasiado las normas, las reglas, la ética o la moralidad. De hecho,
Respecto de su propia ética y moralidad, se podría decir que las tienen como un poco hechas a medida, a la medida adecuada para su satisfacción y disfrute personal. Para ellos, es un poco como si todo valiese para la finalidad de alcanzar el disfrute y el goce, como si no existiese ni el bien ni el mal, ni las obligaciones ni los deberes. Es una actitud por la que tienden a hacer lo que les conviene para su interés, como si lo más prioritario fuese materializar el deseo de su placer y para ello todo o casi todo valiese. También decir que esta filosofía de vida permisiva y autoindulgente no solo se la aplican a ellos mismos, sino que también acostumbran a ser bastante permisivos y autoindulgentes con el comportamiento de los demás. Sería un poco aquello de vive y deja vivir. Acostumbran a ser bastante permisivos y autoindulgentes con los demás, pero eso sí, siempre que lo que hagan estos otros no les afecte negativamente a ellos. Cuando lo que hacen los otros les afecta negativamente a ellos, entonces es como que se acabó la permisividad y la autoindulgencia. Resumiendo, podríamos considerar que la permisividad y la autoindulgencia dentro del mecanismo del patrón de personalidad tiene la función de liberar a las personas de las posibles barreras que las normas, las reglas, la ética y la moralidad puedan interponer en sus propósitos y deseos de placer hedonista. ¿Y cómo se han desarrollado y construido la permisividad y la autoindulgencia dentro del patrón de personalidad? Es algo complejo, pero para explicarlo ahora de manera rápida y fácil, imagínate un niño de 5 años que está acostumbrado en mayor o menor medida a que su madre le permite, le consiente y le facilite aquello que él desea. E imagínate que este niño ve un juguete y siente que quiere ese juguete. ¿Qué hace el niño en esta situación? Pues probablemente tomar el juguete directamente. Y si no puede tomarlo directamente, posiblemente lo reclamará a su madre para que ésta se lo consiga. Fíjate que este niño de 5 años que desea el juguete que ha visto, no se pregunta si ese juguete es de otro niño o si hay que comprarlo o cuál es su precio. Es como que él quiere el juguete y punto. Además, tengamos presente que es un niño que hemos dicho que se siente un poco el rey de la casa. Es un niño que al lado del progenitor del sexo contrario, que le protege y le consiente, se siente poderoso. Y además es un niño que está desarrollando un sentimiento que hemos descrito como de ser fantástico y maravilloso, más y mejor que los demás. Y desde este sentimiento, desde esta buena autoimagen de sí mismo, más el sentimiento de sentirse el rey de la casa, el sentimiento de sentirse poderoso porque tiene un lugar de poder en la familia durante esta última etapa del complejo de Edipo, todo esto hace que el niño tenga como una cierta sensación de considerarse merecedor y con derecho a lo que él quiera y desea. Vamos a resumir esta sensación con la palabra narcisismo. El concepto de narcisismo, por definición, también incluye una tendencia a preocuparse excesivamente por uno mismo y por las propias necesidades, sin tener demasiado presentes ni empatizar demasiado con los demás. Lo podríamos entender un poco como una actitud de un cierto egocentrismo y que favorecerá la permisividad y la autoindulgencia y a la vez la gula de esta personalidad. Vamos a añadir a la pizarra un último factor que estimula la gula y que es el principal mecanismo de defensa de este patrón de personalidad, la racionalización. Podríamos definir la racionalización como un mecanismo mayormente inconsciente por el que la persona sistemáticamente elabora y construye argumentos racionales para explicar y justificar sus acciones, para explicar y justificar la permisividad y la autoindulgencia con la que éste actúa, para explicar y justificar la gula de sus deseos, para explicar y justificar de todo. Desde la racionalización se construyen argumentos y justificaciones para que los motivos por los que realizan sus acciones es como que así parezcan nobles y buenos y así evitar que se generen propios sentimientos de culpabilidad y evitar también los posibles reproches de otros. Las personas del eneatipo 7, con su prodigiosa imaginación y su fantástica habilidad lingüística, que luego comentaré esto de la imaginación y la habilidad lingüística, tienen la capacidad de poder construir argumentos relativamente razonables para justificarlo prácticamente todo. Pueden argumentar y justificar hasta lo injustificable. De cara a los demás, pueden tener un argumento racional y perfectamente lógico y válido para justificar venderle una nevera a un esquimal. Pero el mecanismo de racionalización no solo elabora excusas para justificar sus actos delante de los demás, sino que también ante ellos mismos, para reducir así los posibles sentimientos de culpabilidad que se les pudiesen generar.
Este mecanismo es tan potente, hay una tergiversación tan potente de la realidad que a veces pueden padecer una confusión entre su imaginación y la realidad, y a veces incluso llegan a autoengañarse ellos mismos, llegan a creerse verdaderamente lo que se dicen ellos mismos para justificarse. Lo explico con un ejemplo que así es más fácil de entender. Supongamos que a finales del mes de agosto, mientras yo estoy acabando de disfrutar de mis vacaciones, se me pasa por la cabeza el pensamiento de que debería apuntarme al gimnasio. Apuntarme al gimnasio es algo que ya me he dicho a mí mismo muchas veces que tengo que hacer, pero es que por distintos motivos aún no he podido hacerlo. Pero ahora sí, ahora me siento con ganas y motivado para hacerlo. Pero claro, me siento con ganas y motivado para hacerlo, pero no para empezar en el mes de septiembre, sino que mejor en octubre, porque en el mes de septiembre quedan muy pocos días y además es que este es un muy mal mes para empezar porque después de vacaciones, cuando vuelvo al trabajo, tengo un montón de tareas pendientes que se me han ido acumulando durante las vacaciones. Y además de esto, en octubre es habitual que muchos gimnasios hagan promociones y descuentos. Por lo tanto, por estas razones queda clarísimo que es mucho mejor empezar el gimnasio en octubre que en septiembre. Entonces van pasando los días y cuando ya estoy a finales de septiembre pienso que tal vez el mes de octubre no es el mejor para empezar a ir al gimnasio, porque en octubre, aquí en España, aún hace buen tiempo. Hasta finales de octubre no se hace el cambio de horario y sería una lástima no aprovechar estas condiciones porque es que luego viene el invierno y ya no se puede disfrutar del buen tiempo y la luz natural hasta la primavera. Por ello, es mejor empezar el gimnasio en noviembre que en octubre. ¿Y qué sucede cuando llega el mes de noviembre? Pues que mi cabeza elabora inconsciente y automáticamente argumentos para explicar perfectamente y con toda la razón del mundo el motivo por el que es mejor empezar a ir al gimnasio en diciembre que en noviembre. Y así van pasando los meses y yo continúo sin ir al gimnasio. Pero no es que yo no vaya al gimnasio porque me da pereza y no tenga ganas, no, que va, no es por eso. Y yo no me digo esto a mí mismo, o por lo menos no me lo digo en el momento preciso de tomar la decisión. Lo que yo me explico a mí mismo en ese instante son todos los argumentos que mi cabeza ha construido y que justifican perfectamente y de manera lógica las decisiones que yo tomo. Podríamos entender que la racionalización funciona como el aceite lubricante del motor que genera la gula, el aceite lubricante que facilita que la permisividad, la autoindulgencia y el narcisismo funcionen en la dirección del hedonismo, porque mediante la racionalización se reduce la conciencia que tiene la persona sobre sí misma, sobre su egoísmo, permisividad, autoindulgencia, evitación de las sensaciones negativas, etc. Se reduce la conciencia de cuáles son los auténticos motivos que estimulan y conducen su conducta hacia sus deseos hedonistas. Y se reduce la conciencia de esto porque insisto en que se construye desde la mente una explicación racional y lógica por la que se argumenta y justifica con motivos buenos y nobles las decisiones que se toman. En resumen, se podría decir que desde la racionalización estas personas tienen una explicación para todo y que esta explicación no es una simple excusa o engaño manipulativo hacia los demás, que luego veremos que a veces también, sino que implica que la persona verdaderamente llega a creer en la solidez de los propios argumentos que ella construye. Es como que estas personas que son mentales y que por ello su tendencia es a procurar tener una explicación racional para todo, fuesen poco conscientes de que esta explicación racional es como que casualmente se construye en la dirección de justificar aquello que a ellos les interesa. Y más allá de construir argumentos y explicaciones para temas puntuales, lo que es importante de entender y tener presente en la racionalización es que por motivo del impacto de este mecanismo en el día a día de la persona, inconscientemente ésta construye un modo de ver la vida y una manera idealizada de verse a sí misma, de verse como le gusta y como le conviene. ¿Y cómo les gusta y les conviene verse a sí mismos? Pues haciendo lo que quieren y sin culpas. Volviendo a la pizarra y observando este listado de factores que generan y estimulan la gula, ¿se entiende verdad cómo funciona la gula? ¿Se entiende que a un nivel profundo hay una cierta confusión entre permisividad y amor y que también es una manera de ocultar las carencias internas? ¿Que estar en el placer o en la búsqueda del placer es una manera de distraer la mente y no contactar con las sensaciones negativas? ¿Que la permisividad y la autoindulgencia funcionan como herramientas para alcanzar los deseos hedonistas? ¿Que el narcisismo provoca que la persona egoístamente se sienta en una cierta medida como con un cierto derecho a o se sienta merecedora de obtener aquello que desea? ¿Y que desde la racionalización
¿Es el mecanismo por el que se elaboran los argumentos racionales para justificar todo esto? Es decir, para justificar la gula por y hacia el hedonismo. Evidentemente esta pizarra es una simplificación, y la psicología de las personas es más compleja. Pero se entiende, ¿verdad?, cómo funciona todo esto. Ok, continuamos. Vamos a continuar ahora explicando las características de este patrón de personalidad, y aunque lo haga sin enfocarme en procurar explicar el funcionamiento de la gula, veréis que todo está muy relacionado, porque el eneatipo 7 es inseparable de la gula y la gula del eneatipo 7. Antes he comentado que la gula de estas personas se enfoca a procurar hacer realidad todas aquellas experiencias que sus mentes les indican que podrían ser placenteras, y que sus mentes son muy imaginativas y que por ello siempre tienen en mente varias oportunidades y perspectivas futuras, y que están abiertas a diferentes posibilidades. Y os he dicho también que luego explicaría algo más sobre cómo funcionan sus mentes. Pues vamos a empezar aquí el listado de las principales características. Vamos a iniciar una nueva pizarra y comenzamos por anotar la palabra mentes, y vamos a continuar apuntando las características de estas mentes. Primeramente decir que son muy imaginativas. Ya he comentado que son capaces de imaginar distintas opciones, distintas oportunidades, distintas circunstancias, distintas alternativas. También vamos a apuntar que son soñadoras y de espíritu juvenil. Y de esta combinación de ser imaginativas, soñadoras y de espíritu juvenil, podríamos decir que a veces resulta una personalidad un poco Peter Pan, en el sentido de una actitud más entusiasta, juvenil y hedonista, más preocupado muchas veces por divertirse que en tomar responsabilidad de lo que hacen. Y con esta gran imaginación y su actitud entusiasta, vamos a notar también que las mentes de los eneatipos 7 tienden a enfocarse y a planificar al futuro, imaginando las posibles situaciones en las que podrían vivir experiencias placenteras con las que disfrutar y divertirse. Por motivo de esta tendencia a orientarse al futuro y planificar o fantasear con lo que ellos imaginan, a veces tienen dificultades para disfrutar del presente. O dicho de otro modo, por estar imaginando en lo que podrían hacer mañana, no disfrutan suficientemente el hoy. Es un poco como si a veces pudiesen disfrutar más perdiéndose en su imaginación y fantasía que procurando hacerlo en el planeta Tierra, como si prefiriesen más soñar en un futuro prometedor que vivir en la realidad presente. Porque es que a veces en el presente es como que enseguida se aburren si no hay estímulos novedosos que les llamen la atención. Vamos a notar en la pizarra que lo conocido y la rutina enseguida les cansa y les aburre rápidamente. Y entonces, cuando no tienen nada que hacer para disfrutar en el presente, se les dispara la mente imaginando y planificando lo que podría satisfacer su gula hedonista, y es entonces cuando tienden a perderse en su imaginación. Por esta sistemática por la que se cansan y aburren rápidamente si no hay novedades estimulantes, son de aquellas personas que cuando consiguen lo que quieren, en poco tiempo dejan de disfrutarlo porque su mente ya está pensando en algo mejor. Por ejemplo, se pueden comprar un coche con el que siempre habían soñado y con el que consideran que serán felices y contentos, y cuando lo obtienen, sí, es verdad, se sienten felices y contentos, pero es como que esta felicidad y alegría les dura poco tiempo. En breve necesitan otro estímulo que les haga sentir felices y contentos. O se van de viaje a un país y a medio viaje ya es como que están pensando en el siguiente viaje. O inician una relación de pareja con una persona que les parece extraordinaria, pero en poco tiempo es como que se empiezan ya a sentir atraídos por otra persona. A veces es como que no pueden evitar que sus mentes soñadoras imaginen la posibilidad de alcanzar algo mejor de lo que tienen en el presente, algo que les pudiese hacer disfrutar más de lo que disfrutan en el presente, una gula de querer más y mejor, una gula de no tener nunca suficiente, porque, insisto, sus mentes constantemente fantasean con un algo más y mejor. Por ello, las personas del eneatipo 7, cuando están más insanas o más neuróticas, es como que disfrutan poco del presente y tienden a cambiar continuamente sus rutinas y actividades. Son de aquellas personas que empiezan a hacer de todo, pero no terminan de nada. Vamos a notar en la pizarra que les es difícil ser constantes y perseverantes. Pueden empezar proyectos o actividades con un gran entusiasmo, pero al cabo de poco tiempo se puede perder este entusiasmo y empiezan a fantasear ya con otros proyectos y actividades. Es un poco como que tienen poca disciplina y perseverancia. Y tienen poca disciplina y perseverancia porque la disciplina y la perseverancia es como que requiere un esfuerzo, y el esfuerzo habitualmente es algo que es contrario al hedonismo. El esfuerzo no es un placer, es un displacer. Desde la tendencia hedonista lo que apetece es lo fácil, lo rápido, lo inmediato.
Lo que no apetece es esforzarse, no apetece es esperar. Por ello a veces padecen dificultades para ser constantes, perseverantes y disciplinados. Cuando para obtener lo que desean primeramente deben esforzarse, es como que a veces es como que les da pereza. Y con esto tampoco quiero decir que no tengan la capacidad de esfuerzo y puedan ser perseverantes y disciplinados, ¿eh? Pero sí que insisto en que si no están motivados es como que les cuesta. Lo pueden ser, pero les cuesta. Y la motivación la pueden perder relativamente rápido porque hemos dicho que tienen facilidad para aburrirse con lo conocido y la rutina. Vamos a notar en la pizarra que, por su deseo hedonista de lograr lo que quieren con el menor esfuerzo posible, sus mentes rápidas e imaginativas están orientadas a procurar encontrar alternativas para hacer o conseguir las cosas con el menor esfuerzo posible. Vamos a notar a buscar el camino fácil y rápido, podríamos decirlo así. Son auténticos especialistas en encontrar atajos, en encontrar gangas, en encontrar formas fáciles y rápidas de lograr lo que quieren. Por ejemplo, recuerdo en la universidad un amigo del eneatipo 7 que para preparar los exámenes de cada asignatura, en vez de estudiar directamente todo el temario que entraba en los exámenes, lo que él hacía era conseguir los exámenes de los años anteriores, confiar en que tuviesen un cierto parecido y de esta manera descartaba ya estudiar ciertos temas y se enfocaba más en otros. Además, él era muy bueno para conseguir los exámenes, porque es que conocía a todo el mundo de la universidad y conseguía que los alumnos de otros años le buscasen los exámenes que habían hecho. Luego os explico algo más sobre este amigo, pero antes vamos a notar y a comentar algo que he mencionado hace un momento, y es que hacen un gran esfuerzo para procurar evitar las sensaciones negativas, como la frustración, la tristeza, la culpa, la lástima, la ansiedad, los celos, la vergüenza, la envidia, la indignación, todo lo negativo y especialmente el dolor y el sufrimiento. Y antes he comentado que luego explicaría las consecuencias contraproducentes del esfuerzo que hacen para evitar esto. ¿Cuáles son estas consecuencias contraproducentes? Pues la principal es que para tratar ciertos temas o problemas es necesario transitar el dolor o sufrimiento. Lo explico con un ejemplo. Supongamos que estoy enfadado con un familiar y esto me genera un cierto malestar. Y como hablar con este familiar me genera sensaciones negativas, pues entonces opto por procurar no tener contacto con él. Lo esquivo. Pero claro, si no hablo con él, nunca podré solucionar nuestro enfado. ¿Se entiende, verdad, que si no transito el malestar que me genera hablar o discutir con él, no resolveré el problema? Y en este ejemplo hablamos de esquivar tratar con un familiar, pero también podría ser esquivar tratar ciertos temas incómodos que pueden ser del pasado o del presente. ¿Sabéis aquella dicha que dice que para tener la casa limpia primero tienes que ensuciarte las manos limpiando? Pues podríamos decir que a veces el problema que tienen los eneatipos 7 es que muchas veces no se quieren ensuciar las manos, no les gusta ni quieren percibir las sensaciones negativas que les puede hacer sentir mal y por ello a veces evitan tratar temas que por su propio bienestar deberían de tratar. Una manera inconsciente y automática de esquivar las sensaciones negativas cuando se conecta con algún tema incómodo es procurar poner conciencia en algo positivo. Esto sería un poco como, si pensar en esto me hace sentir mal, pues distraigo el pensamiento con otro tema que me haga sentir bien. Por este motivo, a mayor percepción de sensaciones negativas como el dolor o la frustración, para compensar esto, inconscientemente se les dispara un mayor entusiasmo en buscar experiencias placenteras. Habitualmente, en el caso de las personas de este patrón de personalidad, a más entusiasmo y ganas tienen de empezar un nuevo proyecto, un nuevo viaje, un nuevo trabajo, un nuevo destino, un nuevo lo que sea. A más entusiasmo y ganas, esto acostumbra a ser un mal señal o un mal síntoma. A más necesidad de estímulos novedosos y placenteros, peor. Peor porque parte del motor que genera esta necesidad es el deseo de evitar las sensaciones negativas que ocasionan ciertos temas. A veces este mecanismo de evitación de lo negativo se puede observar claramente en personas que cuando tienen una crisis, entonces pues se van de viaje, se compran un coche nuevo, cambian de pareja o lo que sea. Y este comportamiento defensivo también se puede observar en los pequeños detalles del día a día. Por ejemplo, si yo tengo un mal día en el trabajo, mayor necesidad tengo de hacer algo divertido y que distraiga mi mente cuando salgo del trabajo. A mayores problemas tengo en mi día a día, mayores ganas tengo de hacer algo que me haga disfrutar y sentirme bien.
Otra consecuencia de procurar no contactar con las sensaciones negativas es que prefieren y tienden a ejercer una actitud positiva, alegre y optimista. Son de aquellas personas de al mal tiempo buena cara. Ellos prefieren ver la botella media llena, ser optimistas. Y sobre lo que genera y motiva su actitud optimista, claramente hay un componente de evitación de contactar con las sensaciones negativas, porque si yo veo la botella medio llena, entonces considero que todo va bien y que no me debo de preocupar por nada. En cambio, si veo la botella medio vacía, entonces debo preocuparme y ocuparme de temas de los que no me apetece. Insisto en que en su optimismo hay un componente de huida de lo negativo, pero también hay un componente por el que de manera natural verdaderamente tienden a sentir un cierto optimismo. Este componente es el hecho de haber sido lo que antes hemos denominado como niños bien amamantados, niños que durante su infancia han sentido en cierta medida que no les ha faltado de nada y por ello han podido arraigar como una cierta confianza en la vida, han podido arraigar confianza en la vida y en ellos mismos y también han arraigado una buena autoestima. En un momento explico esto de la autoestima cuando hablemos del narcisismo, pero de momento vamos a notar en la pizarra que su actitud optimista se debe a la suma de un buen amamantamiento más la evitación de lo negativo. Este optimismo desde la racionalización se combina con la permisividad, la autoindulgencia y el resto de factores que hemos dicho que provocan la gula y refuerza aún más la actitud hedonista de no preocuparse por los problemas y por los temas que pueden causar sensaciones negativas. Una actitud que podríamos decir que es como de no querer ver ciertos temas, de no querer afrontarlos. Y claro, ¿qué sucede con esta forma de actuar? A ver, en ocasiones sí es positivo dejar de preocuparse por algunos temas que nos hacen sentir mal y procurar ser alegres y optimistas. Sobre todo cuando estos temas no podemos hacer nada por ellos. Por ejemplo, cuando escuchamos las noticias del telediario y no escuchamos más que desgracias y los problemas del mundo, entonces pues es positivo no quedarse enganchado ni dejarse llevar por las malas noticias. No podemos dejar que el telenoticias pues nos amargue el día. Insisto en que es positivo, habitualmente es positivo, tener una actitud alegre y no quedarse enganchado en las sensaciones negativas ocasionadas por las malas noticias. Pero esta actitud deja de ser positiva para la persona cuando se lleva al extremo de que, por procurar evitar las sensaciones negativas, prefieren imaginar optimistamente que los problemas se solucionarán un poco como por sí solos, podríamos decir. Por ejemplo, mi amigo el que procuraba aprobar las distintas asignaturas de la universidad a base de enfocarse en los exámenes de otros años. Esta estrategia, insisto, en que le fue muy positiva en algunas asignaturas, porque sí era verdad que algunos exámenes se parecían muchos a los de otros años. Pero claro, también había algunas asignaturas donde los exámenes eran muy distintos y en estas asignaturas es que mi amigo siempre suspendía. Pero lo curioso es que, aun habiendo suspendido ciertas asignaturas y más de una vez, y siendo consciente de que en esas asignaturas es que era imprevisible el tipo de preguntas y de exámenes, aún así mi amigo seguía sin estudiar todo el temario y confiando optimistamente que el próximo año el examen sería pues parecido a uno de los que tenía de los años anteriores. Su actitud optimista en este caso era un no querer ver, era un no querer aceptar que para aprobar el examen debía de estudiar todo el temario. Y a veces a los eneatipos 7 les sucede esto, que prefieren pensar que todo irá bien para no tener que afrontar un escenario más negativo. Es un poco lo que decía antes de que a veces es un poco como que llegan a autoengañarse ellos mismos. Si cada vez que tenemos un problema dejamos de pensar en este fantaseando en que ya se resolverá de alguna manera o procrastinando el momento de tenernos que ensuciar las manos para resolverlo, ¿qué sucede entonces? Pues que los problemas no se resuelven y además se van acumulando. Y a más problemas sin resolver tiene una persona, en este internamente se genera más ansiedad, más preocupación, más estrés. Y a más siente la persona del eneatipo 7 la ansiedad, la preocupación o el estrés, entonces inconscientemente, huidizamente reaccionan poniendo más ímpetu en la búsqueda del placer. Es lo que decía antes de que ponen más entusiasmo y más ganas en empezar un nuevo proyecto, una nueva aventura o un nuevo lo que sea. Por ejemplo, si yo estoy preocupado y angustiado porque tengo un familiar muy enfermo, pero me acabo de enamorar de una chica fantástica y maravillosa que me vuelve loco,
entonces probablemente con la intensa sensación del enamoramiento me desconectaré parcialmente de la preocupación y angustia ocasionada por el familiar enfermo. Pero ¿qué sucederá cuando la intensidad del enamoramiento ya se vaya pasando? Que volverá a contactar con las sensaciones ocasionadas por el familiar enfermo. Y entonces, a lo mejor tal vez decida irme a un viaje cruzando el Amazonas en barca. Si hago este viaje, mientras lo hago, me vuelvo a desconectar de la preocupación y angustia del familiar enfermo. Pero imagínate que mientras estoy de viaje, un día resulta que cae una lluvia torrencial y no puedo salir del hotel. ¿Qué sucede ese día que me quedo encerrado en el hotel sin hacer nada? Que vuelve a emerger la sensación en mi mente del tema del familiar enfermo. Y entonces, para contrarrestar esta sensación, mi mente empieza a buscar compulsivamente con qué puedo divertirme dentro de un hotel. Vamos a notar que padecen miedo a quedarse solos y aburridos, porque además de que son personas extrovertidas que disfrutan con nuevos estímulos, que también, cuando dejan de tener estos estímulos, cuando dejan de enfocarse hacia afuera, entonces contactan con su interior y les emergen todos aquellos temas y problemas internos sin resolver, que se les han acumulado y que inconscientemente procuran tapar con su actividad diaria. Antes de continuar con la explicación, quiero hacer un pequeño paréntesis para comentar que hay 3 subtipos de esta personalidad. Como probablemente ya sabes, las personas del NA tipo 7 se pueden clasificar y distinguir en función de si su principal instinto subtipo es el de conservación sexual y social. Y según esta clasificación, aunque las características que estoy explicando son para todos los NA tipo 7, estas pueden tomar distinta forma según el subtipo. Por ejemplo, a las personas del subtipo conservación es como que son más oportunistas y su gula se enfoca más a lo material. En cuanto a las personas del subtipo sexual, son más soñadoras e imaginativas, son las que más autoengañan ellas mismas y su gula se puede enfocar más a hacer viajes o experiencias que no lo material. Y las personas del subtipo social tal vez son las que están escuchando esta descripción que estoy haciendo del eneatipo 7 y se sienten poco reflejadas. Las personas del subtipo social son las más disciplinadas, trabajadoras y esforzadas. Algunas de ellas incluso se identifican más en el eneatipo 1 que en el eneatipo 7, porque son las que menos se dejan llevar por lo rápido y fácil. Es como que tienen una mayor capacidad de sacrificio, tienen una mayor capacidad de esfuerzo y sacrificio porque su gula o deseo, como subtipo social que son, no se focaliza tanto en lo material o en vivir ciertas experiencias, sino en lograr una imagen y una posición social de superioridad por la que los demás les admiren y les quieran. Y también decir que los otros subtipos, el conservación y el sexual, no es que no se esfuercen por nada, evidentemente que se esfuerzan por lo que les interesa, claro que sí, no nos vayamos tampoco al extremo. Recordar que hablamos de tendencias y estas se pueden dar en mayor o en menor medida. Volvemos a la pizarra y cerramos ya este listado de características que hemos nombrado a partir de la descripción de sus mentes, y como síntesis de esto vamos a escribir en mentes las palabras imaginativas, huidizas y planificadoras. Vamos ahora a anotar un nuevo punto que vamos a denominar pasivo femenino o pasivo masculino. En bioenergética se denomina pasivo femenino a los hombres del eneatipo 7 y pasivo masculinos a las mujeres. ¿Y esto por qué? Y he comentado antes que los niños eneatipo 7 en su infancia han llegado a sentirse poderosos al lado de quien habitualmente es el progenitor del sexo contrario, los niños con la madre y las niñas con el padre. Y de forma simplificada y rápida se podría decir que los niños, por haber tomado como referente la madre, tienen una parte más femenina, y las niñas, por haber tomado como referente al padre, tienen una parte más masculina. Lo de masculino y femenino queda claro. ¿Y la palabra pasivos de dónde sale? Antes de responder a esta pregunta, debemos recordar que desde la mirada de la bioenergética, antes hemos dicho que una diferencia básica entre los eneatipo 2 y 7 frente a los eneatipo 1 y 8 es que los eneatipo 2 y 7 tienen una mayor facilidad para percibir y ser conscientes de sus estados internos y una cierta dificultad para pasar a la acción, entendiendo por estados internos sensaciones como el placer, el disfrute, el cansancio, la angustia y la vulnerabilidad. Y los eneatipo 1 y 8 al revés, tienen una cierta dificultad para percibir sus estados internos y una mayor facilidad para pasar a la acción. Por estas diferencias, los eneatipo 2 y 7 tienden más a usar la manipulación y la seducción que la fuerza para lograr sus propósitos, y los eneatipo 1 y 8 al revés, tienden más a usar la fuerza y la dominación.
El hecho de que los eneatipo 2 y 7 tengan mayor facilidad para percibir y ser conscientes de sus estados internos hace que estas personalidades sean más sensibles. Vamos a notar sensibles. Y contrariamente, los eneatipo 1 y 8, que padecen dificultad para percibir sus estados internos, son personalidades más duras, podríamos decir. Las personas del eneatipo 7 acostumbran a ser personas con una gran sensibilidad. Tienen una muy buena percepción de cómo se sienten y de cómo les afectan las cosas. Insisto en que son personas muy sensibles, pero como luego explicaré, desde su narcisismo es como que son muy sensibles pero consigo mismas. Con los demás les cuesta ser sensibles porque les cuesta empatizar con ellos. Y digo esto porque a veces cuando se les observa exteriormente es como que puede sorprender este contraste de lo sensibles que pueden llegar a ser con ellos mismos y lo insensibles que pueden llegar a ser hacia los demás. Volviendo a la pregunta de dónde sale la palabra pasivos. Hemos dicho que los eneatipo 2 y 7 tienen una cierta dificultad para pasar a la acción. ¿Y qué quiero decir con esto de una cierta dificultad para pasar a la acción? Por ejemplo, los eneatipo 1 son personas que si piensan que deben de hacer algo, lo hacen y punto. No les importa si hace frío, si hace calor, si tienen ganas de hacerlo, si no tienen ganas de hacerlo. Si ellos consideran que deben de hacer algo, lo hacen y punto. Es como que tienen pocos problemas para hacer lo que consideran que quieren hacer. Se podría decir que tienen como un impulso muy potente por el que enseguida entran en acción. Y los eneatipo 8, aunque de una manera distinta, pero también entran en acción muy fácilmente. De hecho, los eneatipo 8 tienen como una compulsión a entrar en acción. En cambio, las personas de los eneatipo 2 y 7 acostumbran a padecer más dificultades para hacer lo que quieren. Es como que les cuesta más conectar con el impulso de pasar a la acción. Ellos piensan lo que quieren hacer, pero es como que desde su mayor contacto interno y su sensibilidad, entonces es como que les da pereza, como que no tienen ganas, porque pasar a la acción, hacer las cosas, para ellos puede suponer un esfuerzo, y los esfuerzos son contrarios a la tendencia hedonista. Y además de esto, a los eneatipo 7 aún les cuesta más a veces pasar a la acción que a los eneatipo 2. Y esto es así porque los eneatipo 7 tienden a veces como a perderse en el pensamiento y en la fantasía. Vamos a notar que tienden a perderse en el pensamiento. Ya hemos explicado antes que sus mentes son muy imaginativas, soñadoras y con tendencia a enfocarse al futuro y a la planificación. Y a veces es como que se quedan atrapados en sus pensamientos, se quedan atrapados en sus ideas, en sus teorías de cómo funciona el mundo y la vida, se quedan como atrapados en sus mentes. Y digo que se quedan atrapados en sus mentes porque a veces es como que ellos consideran que lo saben todo, como que consideran que lo tienen todo perfectamente calculado y pensado, como que desde sus mentes consideran que saben perfectamente lo que se debería de hacer en cada situación. Pero aun considerando y creyendo todo esto, es como que padecen dificultades para pasar a la acción y materializar aquello que piensan o desean. Es un poco lo que os comentaba antes de que en el momento de pasar a la acción, a veces es como que les da pereza, es como que hay una tendencia a procrastinar, una tendencia a sí, lo tengo que hacer, pero mejor lo hago mañana. Y esta dificultad que a veces padecen para pasar a la acción, ¿de dónde surge? Pues se ha formado en la construcción del patrón de personalidad, pero ahora no quiero entrar en explicar el cómo, porque es que si no se me alarga demasiado el vídeo. Y esto ya se explica en el vídeo del origen de la personalidad que os he comentado antes. Entonces, volviendo al término pasivo femenino o pasivo masculino. Se entiende, ¿verdad?, que lo de femenino para los hombres y masculino para las mujeres es porque han tenido una mayor vinculación con el progenitor del sexo contrario y que lo de pasivos es porque padecen ciertas dificultades para pasar a la acción. Ok, seguimos. Bien, vamos a continuar anotando en la pizarra y a comentar una característica que ya he mencionado antes, que es la del narcisismo. Lo hemos visto antes y lo vamos a acompañar ahora de las palabras creerse más y mejores. Y luego veremos también cómo se combina este narcisismo y esta creencia con su estilo pasivo femenino o pasivo masculino. Antes ya he comentado brevemente que podemos entender el narcisismo como una tendencia a preocuparse excesivamente por uno mismo y por las propias necesidades y sin tener demasiado presentes ni empatizar con los demás. También he comentado el ejemplo del niño que se siente merecedor y con derecho a lo que él quiere y desea. Y también se ha dicho que los eneatipo 1, 2, 7 y 8 son los que tienen una mejor imagen de ellos mismos, un mayor ego y que esto les provoca un sentimiento de valía y de superioridad sobre los demás.
Habitualmente se consideran los eneatipos 7 y 8 como los más narcisistas. Estas personalidades es como que tienen una imagen de ellos mismos engrandecida y desproporcionadamente positiva, con una alta opinión de sí mismos y de sus talentos y sobreestimando sus habilidades y éxitos. El narcisismo se puede entender también como un egocentrismo y que en este caso también se acompaña de un sentimiento de considerarse más y mejores que los demás. Un sentimiento como infundado como de tener derecho a, podríamos decir, y también un sentimiento de ser merecedores de la admiración y adulación de los demás a los que les es difícil de ver con auténtica objetividad y a su nivel. ¿Sabéis aquel chiste de uno que está en terapia y en un momento de sinceridad haciendo ejercicio de autocrítica le confiesa a su psicólogo que reconoce haberse sentido como una persona especial, distinta, más y mejor que los demás? Reconoce haberse sentido con un sentimiento de superioridad hacia los demás. Reconoce también que tiene una imagen de sí mismo excesivamente positiva y reconoce también que actúa de una manera pues un poco narcisista. Y después de reconocer todo esto, se queda reflexionando y piensa, habiendo reconocido todo esto, está claro que soy una persona más trabajada terapéuticamente que los demás, con mayor conciencia que los demás y que por ello soy más y mejor que los demás. El sentimiento de superioridad y de sentirse más y mejores que los demás, en el caso del eneatipo 7, acostumbra a tomar forma en que se consideran como más listos que los demás, podríamos decir. Por ejemplo, dicho de una manera ahora muy simplificada, los eneatipo 2 tienden a argumentarse a sí mismos su sentimiento de ser más y mejores que los demás porque es como que consideran que están llenos de amor y de emoción. Los eneatipo 1 tienden a sentirse más y mejores que los demás porque consideran que ellos saben cómo se deben hacer las cosas para que éstas sean correctas y entonces lo hacen así. Y los eneatipo 7 tienden a argumentarse a sí mismos su sentimiento de ser más y mejores que los demás porque es como que ellos se consideran más listos que los demás. ¿Y qué les hace pensar que son más listos que los demás? Puede haber y hay un montón de argumentos, y algunos de ellos es que desde sus mentes ágiles, rápidas e imaginativas y por su tendencia hedonista siempre buscan la manera de conseguir lo que quieren y con el menor esfuerzo posible. Y a veces su tendencia inconsciente es a considerar que quien no lo hace como ellos es porque no puede y por lo tanto como ellos sí lo hacen, entonces es porque ellos son más listos. Y su supuesta superioridad intelectual también toma forma a través de su facilidad lingüística. Son personas con una gran facilidad para hablar. Luego explico esto con más detalle porque es muy importante. Pero ahora nos quedamos con el concepto de que por este dominio del habla, muchas veces en las conversaciones como que tienen mayor facilidad para imponerse. Y por esta facilidad para imponerse desde la palabra, a veces es como que también tienden a sentirse superiores. Habitualmente se dice que el eneatipo 8 es el narcisista duro y el eneatipo 7 el narcisista blando. Ya hemos comentado que el eneatipo 8 es una personalidad dura con poco contacto interno y facilidad para pasar a la acción y que contrariamente el eneatipo 7 es una personalidad sensible con mucho contacto interno y más dificultad para pasar a la acción. ¿Y cómo y en qué se materializan y toman forma estas diferencias tan importantes en su conducta? De una manera resumida, podríamos decir ahora que ambas personalidades, desde su narcisismo, su tendencia es a querer hacer lo que les apetece y a tomar lo que quieren. En el caso del eneatipo 8, su tendencia es a hacer lo que quiere y a tomar lo que quiere, adquiere una forma y se materializa desde una conducta que podríamos decir que es más de tipo agresiva e incluso puede ser de tipo hostil. Una conducta de pasar rápidamente a la acción imponiéndose por la fuerza y la dominación. Exagerándolo ahora un poco, exagerando un poco sería aquello de hago lo que quiero y tomo lo que quiero y a ver quién se atreve a decirme algo. En el caso de los eneatipos 7, a pesar de su deseo de hacer lo que les apetece y tomar lo que quieren, ya hemos comentado antes que desde su carácter pasivo femenino o pasivo masculino padecen ciertas dificultades para pasar directamente a la acción y aún padecen más dificultades para actuar desde la agresividad, la hostilidad o la confrontación directa. Son personas que no acostumbran a ser agresivas, aunque sí que son bastante pasivo-agresivas. Son agresivas pero desde una actitud pasiva. En un momento explicaré esto, pero de momento nos quedamos con el concepto de que procuran imponer sus deseos y voluntad, pero a diferencia de los eneatipo 1 y 8 que tienden a hacerlo desde la fuerza y la dominación, los 7 tienden a hacerlo desde la seducción y la manipulación, ganándose a quienes les interesa y manipulando para que las cosas sean como ellos quieren, para que el mundo gire como ellos quieren. Vamos a notar como siguiente punto la seducción y la manipulación.
y vamos a ver cómo lo hacen para seducir y manipular. Pues seducen y manipulan desde un tipo de conducta sutil e implícita, un tipo de conducta disimulada, podríamos decir, que se enmascara por un estilo de actitud externa de trato afable, correcto, no arrogante, amigable, no agresivo, cálido, suave, igualitario, con una actitud alegre, optimista, divertida. Y de una manera relativamente parecida al eneatipo 2, cuando interactúan con las personas, tienden a procurar complacer a los demás para ganárselos. Tienden a mostrarse serviciales, desinteresados, generosos. Claudio Naranjo decía que es como que saben poner una fina capa de vaselina para que el trato con ellos sea suave y no genere ningún tipo de roce incómodo. Incluso cuando critican o atacan a alguien, suelen hacerlo de una forma más humorística, como quitándole importancia, sin confrontación directa. Vamos a notar en la pizarra la palabra encanto. Encanto porque saben ser encantadores y seducir a las personas. Se podría decir que en esto de saber conectar positivamente con las personas son muy parecidas al eneatipo 2, pero los eneatipo 2 generan este tipo de contacto superficial desde la conexión emocional y los eneatipo 7 lo hacen de un modo más intelectual. Y su principal herramienta es la lingüística, la facilidad que hemos dicho hace un momento que tienen para hablar. Tienen una extraordinaria capacidad expresiva mediante la palabra, a través del diálogo, y usan esta potente habilidad para encantar, seducir y manipular. Las personas del eneatipo 7 son de aquellas que raramente se quedan sin palabras. Esta extraordinaria habilidad lingüística que tienen, combinada con sus mentes rápidas e imaginativas y su buena intuición, que no lo he comentado antes, pero tienen como una muy buena intuición, muchas veces esta combinación da como resultado la capacidad de saber decir las palabras adecuadas de la manera adecuada y en el momento adecuado. Sería aquello que aquí en España se dice un poco a veces de tener un pico de oro. Y si a esto se le suma el saber ser encantador y saber ganarse a los demás, entre su facilidad lingüística y su encanto, seducen y manipulan con destreza. Claudio Naranjo hacía referencia a esta habilidad para la lingüística con la palabra charlatanería. Vamos a notar esta palabra también. Y decía que estas personas a veces se pueden comportar como charlatanes. Claudio hacía servir la palabra charlatanería porque esta conlleva connotaciones de fraudulencia. El charlatán es un estafador, es un embaucador. En su definición, el charlatán es aquel que con su discurso persigue la venta, muchas veces fraudulenta, de algún tipo de producto, remedio, elixir o una ideología, etc. ¿Recordáis en las antiguas películas del oeste, las de indios y vaqueros, ese personaje que vendía remedios o elixires para cualquier problema o cualquier enfermedad y que obviamente era fraudulento, pero que con su gran labia conseguía convencer a algunos para que le comprasen el producto? Pues esto sería un charlatán. Y sobre la fraudulencia en un momento comentaré algo más. Otra característica de los eneatipos 7 y de la charlatanería es que mediante su habilidad lingüística pueden hablar de un montón de temas y parece que saben mucho de todos ellos, cuando en realidad su conocimiento puede ser superficial. A veces pueden aparentar saber de todo, pero insisto en que a veces pueden tener solo un conocimiento superficial. Y esto no es algo que a ellos les guste, no solo es algo que a ellos les guste aparentar, que también, sino que algunos hasta se lo llegan a creer de verdad. Desde su narcisismo y su sensación de superioridad ya hemos comentado que tienden a creerse como más listos que los demás y desde aquí a veces también consideran que saben más que los demás y a veces inconscientemente ellos mismos llegan a autoconvencerse y a creerse que saben mucho más de lo que en realidad saben. Es un poco lo que decíamos antes de que desde el mecanismo de racionalización tienden un poco como a idealizarse ellos mismos y a convencerse de que las cosas son como a ellos les gusta verlas y a veces incluso pueden llegar al punto de confundir la realidad con la imaginación. Vamos a comentar ahora cómo interactúan con las demás personas y vamos a empezar notando que en sus relaciones con los demás son de tipo superficiales. ¿Qué quiero decir con la palabra superficiales? Por ejemplo, supongamos que conozco a una persona y nos presentamos de forma cordial. Entonces se establece una relación cordial y desde ese momento esa persona pasa a ser para mí un conocido. En cambio, si conozco a una persona del eneatipo 7,
Aunque nos hayamos presentado cordialmente, podría suceder que yo me sintiese muy cómodo con esta persona, porque si ella quiere, tiene la facilidad desde su encanto, su lingüística y su manera afable y amigable de comportarse, de crear un contexto en el que podría hacerme sentir muy a gusto y muy cercano a este. Y sintiéndome yo tan a gusto y de una manera tan cercana a esta persona, y sintiendo que esta persona también se siente tan a gusto y tan cercana conmigo, entonces tal vez empezaría a sentir una sensación como si me hubiese hecho súper amigo suyo en un momento. Tal vez podría sentirme en una gran confianza y proximidad con esta persona, y tal vez podría considerar que se ha construido un vínculo afectivo de una cierta profundidad entre esta persona y yo. Pero aunque yo sienta que hay afecto y proximidad con esta persona y sienta que tenemos un vínculo con una cierta profundidad y robustez, es posible que este sentimiento no sea recíproco y que para la persona del eneatipo 7 yo solo sea un simple conocido, ya que su vinculación afectiva, a pesar de que exteriormente parece ser muy afectuosa, cercana y profunda, en realidad es superficial y sin compromiso. Los eneatipos 7 tienen gran facilidad para conectar con las personas, pero a nivel superficial, e insisto en que no se comprometen. De hecho, en cuanto al compromiso, vamos a notar que este es el patrón más fóbico y huidizo del compromiso con las personas y del compromiso en general, porque ellos procuran no tener ataduras, procuran que nada les pueda condicionar en el momento de hacer lo que desean. En este punto de las relaciones superficiales podríamos decir que son un poco parecidos a los eneatipo 2, que también tienen la habilidad de mostrarse encantadores y hacer que el otro se sienta en una relación como profunda, cuando en realidad para ellos no es profunda. Y siguiendo con los parecidos y diferencias entre los eneatipo 7 y los eneatipo 2, también comentar que en su manera de relacionarse e interactuar con los demás, los eneatipo 2 podríamos decir que son un poco de hacer el amor, pero si es necesario también la guerra. Es decir, pueden comportarse de una manera afectuosa y amorosa, pero si se enfadan, pueden reaccionar de una manera más agresiva y hostil. En cambio, los eneatipo 7 difícilmente actúan de manera agresiva y hostil. A veces las personas del subtipo conservación pueden hacerlo más, pero en general, es un poco lo que comentaba antes de que son más pasivo-agresivos que directamente agresivos, y que además muchos padecen dificultades para actuar de forma hostil. Que los eneatipos 7 padezcan dificultades para enfrentarse directamente a las personas o para actuar de forma directamente agresiva no significa que no sean agresivos. De hecho, son personas muy agresivas, pero su agresividad es pasiva. Insisto en lo de que son y anotamos que son pasivo-agresivos. Cuando las personas del eneatipo 7 se enfadan o se enfrentan a otras personas que no son de su círculo íntimo, habitualmente no pierden la compostura ni las buenas formas. Muchas veces se acostumbran a continuar comportándose de manera afable, amigable y cálida a pesar de interactuar en un contexto hostil. Y se podría decir que este comportamiento afable, amigable y cálido es en realidad su arma de pelea. ¿Sabes aquella dicha de se cazan más moscas con miel que con hiel? Hiel es el líquido amargo que sale del hígado. Se cazan más moscas con miel que con hiel hace referencia a que se consigue más con dulzura que con los malos modales. Y se podría entender que este es un poco el estilo de actuación de los eneatipo 7. Su encanto, su sonrisa, su amabilidad, su alegría, su optimismo, sus buenas maneras, todo esto es la miel con la que cazan, es decir, con la que seducen y manipulan, y también con la que se enfrentan con quien consideran. A veces, a más enfados están con alguien, en vez de mostrar su enfado, lo que hacen es poner, digamos, como la máxima miel posible, para que la mosca caiga ella misma en la trampa y parezca que ellos no han tenido nada que ver. Este es muchas veces el estilo pasivo-agresivo de los eneatipo 7, el dar mucha miel para que la mosca caiga ella misma en la trampa y parezca que ellos no han tenido nada que ver. En relación a esta manera de actuar, acabo de ver una serie que se llama El encargado, de Voz en versión original, y el protagonista de esta serie muestra esta forma de interactuar pasivo-agresiva. La serie trata de que este protagonista tiene un problema en la comunidad en donde vive y con algunas personas de esta comunidad, y hace todo lo posible para resolverlo. Y la manera en que interactúa con las personas de la comunidad para resolver el problema, pues podríamos decir que es como dando mucha miel. Siempre tiene una sonrisa en la boca y un comportamiento afable y amigable para todos, incluso para aquellos con los que se lleva peor.
Pero detrás de esta actitud afable y amigable hay toda una estrategia manipulativa fríamente calculada y diseñada. A mí me ha parecido una serie divertida y un buen ejemplo de este tipo de comportamiento que podríamos decir de cazar moscas con miel. Con este ejemplo, tampoco quiero decir que todos los eneatipos 7 sean como el protagonista de esta serie, evidentemente que no. Pero esta serie, bueno, la muestro porque considero que es un buen ejemplo de esta actitud manipulativa desde los buenos modales. Vamos a continuar anotando la palabra fraudulencia. Antes he comentado que la palabra charlatanería conlleva connotaciones de fraudulencia y que el charlatán es una persona que mediante su habilidad lingüística es capaz de estafar y embaucar a los demás. Las palabras estafador y embaucador obviamente son exageradas para describir a la mayoría de las personas del eneatipo 7, pero sí está claro que usan su charlatanería para manipular y procurar que el mundo gire en la dirección que ellos quieren que gire. Para entender la fraudulencia del eneatipo 7, imaginad que estamos cocinando y en una olla que tenemos al fuego ponemos los siguientes ingredientes. La gula, su pasión o deseo insaciable por el placer, más lo que habíamos comentado de que a nivel profundo hay una confusión entre permisividad y ser amados y también una compensación del sentimiento de carencia, más el deseo de evitar las sensaciones negativas, más el narcisismo y el considerarse personas más y mejores que los demás y con derecho a, más la permisividad, más la autoindulgencia, más el mecanismo de racionalización por el que pueden desarrollar un argumento relativamente lógico y coherente para justificar lo que les interesa, más su manera de actuar pasivo-agresiva y más una manera de interactuar con los demás encantadora, afable y amigable. Imaginad que juntamos en una olla todos estos ingredientes y los removemos y los cocinamos a fuego lento. ¿Qué sale de esta olla? Pues una manera de actuar que tiende a ser egocéntrica, con pocos sentimientos de culpa y con poca empatía hacia los demás, y que se esconde detrás de una apariencia encantadora, afable y amigable. Tienden a disfrazar la manipulación o la fraudulencia con amistosidad, incluso a veces de una forma solo un poquito parecida al eneatipo 2, a veces es como que parece que les gusta ayudar a las personas, pero en su ayuda muchas veces hay un componente estratégico de interés. En la neurosis del patrón de personalidad de los eneatipo 8 y también de los eneatipo 1 hay como una sensación interna de una cierta rabia o resentimiento que se puede expresar haciendo daño a las demás personas. Los eneatipo 8 incluso tienen un componente sádico por el que pueden llegar a disfrutar haciendo daño a los demás. En cambio, en la neurosis de los eneatipo 7 no hay esta rabia o resentimiento, no hay deseos inconscientes de dañar a nadie, no hay una voluntad explícita de hacer daño. Por ello podríamos entender que a veces, desde su gula, narcisismo, permisividad, autoindulgencia, etcétera, actúan un poco como niños pequeños que quieren un caramelo y que no entienden o no quieren entender que tal vez ese caramelo no es para ellos y que deben reprimir su deseo y sostener la frustración que esto conlleva. Lo de reprimir su deseo y tener que sostener la frustración que esto conlleva es como que lo llevan bastante mal, podríamos decir. Y siguiendo con el ejemplo del niño del caramelo, podríamos decir que habitualmente no tienen intención ni voluntad explícita de privar a otro niño de su caramelo. No tienen ninguna ganas de privar a nadie de su caramelo, pero eso sí, ellos no se van a privar de procurar tomar lo que desean. En referencia a esto de tomar el caramelo de otro, decir que a veces desde su gula, su narcisismo y del sentimiento por el que tienden a considerarse con más derechos que los demás, especialmente si se sienten así cuando están más insanos o más neuróticos, pueden a veces querer lo que no es suyo y entonces tender a manipular o actuar fraudulentamente para conseguirlo. Desde su gula tienden a desear todo lo que les apetece y aunque no les corresponda, es como que sienten un fuerte impulso o una fuerte tentación de hacer todo lo posible para conseguirlo. E insisto en que habitualmente no tienen una mala intención expresa, no desean hacer daño a nadie, pero si para lograr lo que desean perjudican a otro, entonces es como que prefieren mirar para otro lado. Es un poco como que no quieren ser conscientes de esto. Y si son conscientes, entonces son especialistas en quitarle importancia. Por ejemplo, en algunos casos, esto se puede observar en ciertas relaciones de pareja o relaciones sentimentales. Los eneatipos 7 acostumbran a ser grandes seductores y desde su gula les encanta seducir,
pero también hemos dicho que enseguida se aburren y sus mentes tienden a fantasear con algo distinto y mejor. En los temas de finalizar una relación de pareja o en el tema de las infidelidades, que decir aquí que hay 1.000.000 de excepciones y cada caso es distinto, por supuesto, pero estadísticamente, en porcentaje, en datos porcentuales, son temas más recurrentes en las personas de este eneatipo que en otros patrones de personalidad. Por ejemplo, en el tema de las infidelidades, cuando una persona es infiel a su pareja, habitualmente esta no tiene una voluntad expresa ni una mala intención de dañar a su pareja actual, sino que lo que verdaderamente tiene es un deseo de disfrutar con otra persona nueva. Se entiende, ¿verdad?, que no hay una mala intención explícita de hacer daño a la pareja actual, pero podríamos decir que tampoco hay como una suficiente empatía y sensibilidad hacia esta. Se entiende en este caso el hecho de priorizar su propio deseo hedonista por encima de las posibles consecuencias que esto pueda conllevar. Por ejemplo, también en el tema de cuando finalizan una relación sentimental, cuando deciden separarse de su pareja, habitualmente no les gusta discutir y aún menos contactar con el dolor o las sensaciones negativas que esto puede conllevar. Por ello, a veces es como que se puede dar el caso de que cuando rompen una relación lo pueden hacer de una manera extremadamente rápida y sin dar muchas explicaciones. Es como que cuando ellos lo tienen claro, entonces cortan rápida y bruscamente y procuran desaparecer para huir de las posibles sensaciones negativas que esto pudiera conllevar. Lo pueden hacer de esta manera porque es como que egoístamente para ellos esta es la opción menos dolorosa. Pero claro, para la pareja de ellos esta no es la manera menos dolorosa. Esta persona se puede quedar pues un poco en shock, sobre todo si esta rotura se ha producido de una forma rápida y con muy pocas explicaciones. Se entiende que en este tipo de casos, aunque evidentemente no hay un deseo explícito de hacer daño, tampoco hay o no hay suficiente empatía con la otra persona. Se entiende que prevalece su deseo egoísta de huir de las sensaciones negativas al de afrontar y tratar las consecuencias de la rotura sentimental. Y se entiende también que todo esto funciona con todos los mecanismos que hemos comentado. El de racionalización, que hace que la persona tenga siempre un argumento racional relativamente razonable para justificar lo que hace. La permisividad, con la que se dan permiso para hacer lo que egoístamente desea. La autoindulgencia, con la que minimiza los sentimientos de culpa, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de la culpa, a veces en terapia he tratado con eneatipo 7 que me dicen que se sienten muy culpables por ciertas cosas y ciertos temas. Me explican que sienten una sensación de culpa muy fuerte. Claro, ¿qué significa una sensación de culpa muy fuerte? ¿Qué es fuerte? ¿Qué es flojo? ¿Cuánta culpa es mucha culpa? Con este tema me viene a la memoria la película del Lobo de Wall Street, la de Leonardo DiCaprio, cuando éste conoce a una mujer guapísima, se enamora de ella y su actual pareja le pilla siéndole infiel con esta mujer. Cuando le pilla, tienen una gran pelea y una discusión por la que su pareja acaba en shock y llorando desconsoladamente, y él comenta que después de eso también se quedó en shock y se sentía fatal. Pero continúa explicando que al cabo de 3 días de esto, pues pidió el divorcio a su mujer y la nueva mujer de la que se había enamorado se instaló en su casa. Evidentemente, el ejemplo de Leonardo DiCaprio en la película El Lobo de Wall Street, y ya no solo con el tema de pareja, sino que todo lo que hace durante la película es muy exagerado, es una película. Podríamos decir que sería un muy buen ejemplo de hasta cuál es el extremo máximo que puede llegar la fraudulencia, la estafa y la falta absoluta de sentimientos de culpabilidad y empatía por los demás. Pero sin llegar a estos niveles tan extremos y que acostumbran a ser muy poco habituales. Podríamos decir que estos niveles son de personas muy insanas. Pero como os decía, aunque sin llegar a estos niveles, sí es verdad que estas personas, mediante la autoindulgencia propia de este patrón de personalidad, consiguen minimizar mucho los posibles sentimientos de culpa. La ausencia del sentimiento de culpa es algo muy característico de este patrón de personalidad y también, por ejemplo, de los eneatipo 8. Y los eneatipo 1 y 2 podríamos decir que le siguen la estela. El único que tal vez el 1 conservación sí que lo quitaríamos de esta lista. A veces, cuando una persona de este eneatipo dice que se siente culpable, puede ser totalmente cierto y puede sentir mucha culpa. Pero otras veces cuando dice que se siente muy culpable, a pesar de que lo puede decir con toda la sinceridad,
A veces es un poco como el funcionario de la administración que dice con toda sinceridad que ese día ha tenido un día de trabajo muy agotador porque ese día ha tenido que hacer 4 fotocopias y normalmente hace 3. Insisto en que estos ejemplos que he explicado sobre la vida sentimental son una generalización y que por supuesto, no todos los eneatipos 7 actúan de esta manera, evidentemente. Recordar que hablamos de tendencias y que las cosas nunca son blancas o negras, habitualmente siempre son grises y hay un montón de distintas tonalidades de gris. Por favor, no saquemos de contexto todo lo que he explicado sobre las relaciones de pareja. Pero se entiende, ¿verdad?, cuál es el tipo de fraudulencia de los eneatipos 7. Se entiende que no hay una mala intención explícita, pero sí hay un egocentrismo y una falta de empatía. Ok, pues continuamos. Volvemos a la pizarra y vamos a finalizar este listado añadiendo las palabras no autoritarios. Y podemos entender este no autoritarios en un doble sentido. En el sentido de que no aceptan una autoridad sobre ellos y en el sentido también de que tratan a todo el mundo por igual. Es decir, para ellos no hay jerarquías, no clasifican o consideran las personas en distintos niveles jerárquicos, como sí hacen otros patrones de personalidad. En referencia a la autoridad por encima de ellos, acostumbran a no reconocerla como tal. Tengamos presente que el concepto de autoridad es algo que por definición impone unas normas y unas reglas, y esto es contrario a su deseo de hacer lo que quieren cuando quieren. Es algo que va en contra de la gula, la permisividad, la autoindulgencia, el narcisismo, etc. Por ello, aunque desde su actitud pasiva a veces es como que parece que sean más sumisos, en el fondo ocultan su verdadero espíritu rebelde desde el que no aceptan ninguna autoridad ni ley. Pero aunque interiormente desde sus mentes no acepten ninguna autoridad, exteriormente suelen mostrar una posición, digamos que es como más diplomática que de oposición directa. Ante la autoridad es como que muchas veces prefieren conformarse que rebelarse. Se podría decir que son más rebeldes de pensamiento que de acción. Este sería un ejemplo más de lo que decíamos de su actitud pasiva y de sus dificultades para materializar lo que piensan. A veces, por esta dificultad para pasar a la acción, es como si se resignasen ante las circunstancias adversas a pesar de su mente rebelde. Es como si se acomodasen en la resignación para no tener que afrontar la pereza que les causa el esfuerzo que requiere pasar a la acción, como si prefiriesen resignarse que hacer el esfuerzo que requiere el hecho de rebelarse. Y a veces, de una manera similar también, aunque puedan sentirse como líderes suficientemente preparados para no hacer el esfuerzo que requiere ser líderes, pueden preferir ser segundones y estar detrás de la autoridad para disfrutar de una posición más cómoda desde la que no tienen que ejercer ni responsabilidades, ni compromisos, ni confrontaciones. Tal vez algunos de los que estáis mirando este vídeo quizás estéis pensando que casi todo lo que estoy explicando sobre el eneatipo 7 es negativo. Pues si lo haces, tienes toda la razón. Lo que estoy explicando es principalmente negativo, pero esto no significa que todo sea negativo en las personas de este eneatipo, ni mucho menos. Lo que significa es que no estoy explicando cómo son estas personas, sino que estoy explicando la tendencia neurótica de su patrón de personalidad. Y las características neuróticas de todos los patrones de personalidad del eneagrama tienen un efecto principalmente negativo sobre la persona. Todas las neuras son negativas y no hay neuras ni mejores ni peores que otras. Cada patrón de personalidad tiene lo suyo. Los rasgos y características de cualquier patrón de personalidad pueden estar más o menos presentes en la persona y exteriorizarse de una manera más o menos aguda en función de lo que podríamos denominar como el nivel de salud mental de la persona. Las actitudes neuróticas acostumbran a estar más presentes en la persona cuando ésta está descentrada o cuando actúa en piloto automático. Hay que ser conscientes de que la neura de la persona se expresa como una tendencia en su modo de actuación y no es lo mismo la tendencia neurótica del patrón de personalidad que el comportamiento real de la persona. Un comportamiento que, insisto, en que se dejará llevar más o menos por esta tendencia neurótica según el estado de lo que podríamos denominar como salud mental de la persona. Si te identificas con el patrón de personalidad eneatipo 7 y quieres mejorarte a ti mismo, si quieres trabajar en la dirección de lo que podríamos denominar crecimiento personal, primeramente debes tener presente y tomar conciencia de que realizar un crecimiento personal habitualmente no se trata solo de aprender a hacer las cosas mejor de lo que ya las haces. Para realizar un crecimiento personal no te puedes enfocar solo en lo positivo. O dicho de otra manera, debes ser consciente de que
Para hacer las cosas mejor, muchas veces no se trata tanto de aprender nuevas maneras de hacer las cosas, sino de modificar lo que no estás haciendo suficientemente bien. Te lo explico con un ejemplo que se entiende mejor. Y hace unos años vino a mi consulta un chico de 22 años que en ese momento era futbolista de segunda división y él quería hacer el salto a primera división. Su sueño era ser futbolista de primera división. El chico vino a hablar conmigo porque según él hacía todo lo posible para mejorar su rendimiento deportivo, pero contrariamente a esto estaba sufriendo un montón de lesiones y le habían dicho que tal vez podía haber un componente psicológico en estas lesiones, algo de tipo psicosomático. En la primera sesión que tuvimos, el chico me explicó que él hacía todo lo posible para mejorar su potencial como jugador de fútbol. Además del entreno habitual con su equipo de fútbol, el chico me explicó que había contratado un entrenador personal para trabajar con más ejercicios que potenciasen aún más sus aptitudes físicas. El chico también seguía una estricta dieta que le hacía un nutricionista experto en el campo deportivo y además tomaba todo tipo de suplementos deportivos para mejorar su condición física. Suplementos deportivos dentro de la legalidad, no era dopaje. La verdad es que, escuchando al chico, parecía que hacía todo lo posible para mejorar su rendimiento deportivo. La segunda vez que vino a hablar conmigo, el chico ya se soltó un poco más a hablar, y entonces fueron surgiendo en la conversación otros temas que no me había dicho en la primera sesión. Me confesó que de vez en cuando salía por la noche, aunque solo salía un poquito, que cuando salía pues a veces bebía alcohol, pero solo bebía un poquito, que a veces cuando bebía también fumaba, pero solo fumaba un poquito, y a veces en alguna fiesta pues también tomaba alguna droga, pero solo un poquito, que a veces no dormía y no descansaba las horas que debería, pero solo algunas veces, y que a veces llegaba un poco tarde al entrenamiento y hacía el calentamiento en menos tiempo del que debería, pero solo de vez en cuando. En resumen, el chico procuraba mejorar su rendimiento deportivo pagándose un entrenador personal, un nutricionista y haciendo aún más ejercicios y tomando aún más suplementos alimenticios. Pero ¿cómo creéis vosotros que el chico podía mejorar su rendimiento deportivo y reducir el número de lesiones que sufría? Pues es evidente. No saliendo por la noche, no bebiendo alcohol, no tomando drogas, durmiendo las horas necesarias para descansar bien y haciendo el calentamiento de los entrenos bien hecho. En este caso, estaba claro de que no era cuestión de poner más energía en mejorar sus potencialidades, no era cuestión de poner más energía en entrenar aún más. Al contrario, si precisamente entrenar aún más el sobreentrenamiento que hacía y que en realidad lo hacía para compensar sus salidas nocturnas, yo pienso que probablemente podría ser una de las causas de las lesiones. Pero bueno, en cualquier caso, lo que estaba claro es que lo necesario para mejorar su rendimiento deportivo no era entrenar más, no era hacer más ejercicios y mejorar aún más sus potencialidades. Lo que tenía que hacer era evitar aquellas actividades que le resultaban contraproducentes. Ten siempre presente que la mejor manera para hacer crecer nuestra parte más positiva, nuestras cualidades y nuestras potencialidades, es procurar reducir nuestra parte más negativa, es reducir o moderar nuestra parte neurótica o disfuncional. Porque las personas, en origen, cuando nacemos, ya estamos diseñadas para fluir y sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo que nos impide fluir y sacar lo mejor de nosotros mismos es precisamente nuestra parte neurótica. A veces en las terapias con personas del eneatipo 7 se pueden observar casos como el de este chico futbolista. Casos en que las personas quieren mejorar, quieren resolver sus problemas y quieren alcanzar sus metas y objetivos y no son suficientemente conscientes de que lo que les impide esto es que hacen cosas que les son contraproducentes. Y estas cosas que les son contraproducentes, pero que les gustan y no las quieren dejar de hacer, es aquí donde, desde el mecanismo de racionalización, muchas veces inconscientemente se autoengañan ellos mismos para no ver lo que es obvio y que en el fondo ellos ya saben. Pero es como que inconscientemente prefieren no verlo y prefieren no reconocerlo, prefieren autoengañarse que renunciar a lo que les gusta. Y vuelvo a insistir en algo que ya he dicho, que es que desde la racionalización es un mecanismo muy potente por el que ellos mismos llegan a idealizarse ellos mismos y a idealizar las cosas para verlas como les gusta verlas a veces. Otra limitación importante que padecen para avanzar por el camino al crecimiento personal es la de no querer contactar con las sensaciones negativas. Y por no querer contactar con estas sensaciones, esquivan y no quieren tratar ciertos temas. Por ejemplo, me he encontrado con personas que se sienten angustiadas, que sufren, que están ansiosas, que están tensas, que lo pasan mal,
pero cuando les pregunto cómo están con su familia, con su pareja, en su trabajo, con sus amigos, su vida social, me contestan que con la familia han tenido problemas, pero que ya está, que no vale la pena entrar en eso, que con su pareja han tenido problemas, pero ya se llevan bien, que tampoco vale la pena entrar en eso, y así en todos los temas. Y es que no quieren contactar con el dolor, son fóbicos al sufrimiento y el dolor. Recuerdo a un nene tipo 7 que en terapia, tirándole yo del hilo, me acabó explicando su infancia. Una infancia que fue durísima y muy traumática, pero que en cambio él procuraba recordar poco y de una manera más suave y menos dolorosa. Decía que eso ya estaba pasado y que no quería hablar más del tema. Es frecuente que las personas del eneatipo 7 recuerdan y definen su infancia como la de un niño feliz, pero esto no significa que haya sido así. A veces, aunque pueden haber tenido una infancia muy dura y dolorosa, es como que ellos, por su tendencia a no querer contactar con aquello que les hace sufrir, inconscientemente prefieren recordarla como feliz. Recuerdo también el caso de un hombre que estaba súper angustiado, se sentía verdaderamente mal, y él atribuía esto a que no sabía a qué dedicarse profesionalmente. No sabía cuál podría ser el trabajo que le llenase lo suficiente. Claro, vamos a ver, no tener claro cuál es el trabajo que mejor se ajusta a lo que a uno le gusta, en algunos casos puede ser motivo de una cierta preocupación. Pero nadie se siente tanta angustia ni se siente tan mal porque no sabe exactamente a qué dedicarse. En el caso de este hombre, cuando tuvo más confianza conmigo, terminó por explicarme que, además de este problema, su madre tenía una enfermedad terminal y le quedaba muy poco tiempo. El piso en el que vivía tenía una segunda hipoteca que casi no podía pagar y que además su mujer no sabía que existía. Y su mujer no sabía que existía y él casi no la podía pagar porque tenía una cierta adicción a la cocaína y se gastaba el dinero en esto. Claro, con este panorama no era extraño que el hombre padeciera angustia. Pero fíjate que en este caso, de forma parecida al del chico futbolista, inconscientemente hay como un no querer ver lo evidente, hay como un autoengaño muy potente. También me viene a la memoria el caso de un hombre que era adicto a la metanfetamina y venía a terapia no por su adicción a la metanfetamina, venía porque tenía problemas con su pareja y él quería solucionar estos problemas con su pareja. Este hombre había hecho algunos cursos de crecimiento personal y en terapia me hablaba de su ego y del de su pareja, de su eneatipo y del de su mujer, y cuestionaba si eran personalidades compatibles y lo que sucedía con sus egos en la relación de pareja, y me hablaba de un montón de temas de crecimiento personal. Hasta que hubo un momento que le paré y le dije, mira, mientras sigas siendo el yonki de la metanfetamina, tío, o sea, olvídate de los egos, los eneatipos y de todo, o sea, no vas a resolver los problemas con tu mujer de esta manera. Lo primero que tienes que hacer es superar tu adicción y luego ya hablaremos de egos, eneagrama, de tu relación de pareja y de lo que quieras. Fíjate que en este caso también hay como inconscientemente un no querer ver lo evidente, no querer ver la realidad. Insisto en que a veces hay como un autoengaño muy potente. A veces, como psicólogo, uno de los puntos que considero difíciles cuando se trata con este patrón de personalidad en terapia es que siempre tiene un argumento racional medianamente coherente para explicar y justificar lo que sea, con el que ellos mismos se autoconvencen en gran parte y que es muy difícil de rebatir, porque además por su tendencia a creer que son muy listos, tienden a sentirse seguros y a darle más validez a sus propios argumentos que a los de otro. Y vuelvo a insistir una vez más en que a veces su gran problema es que son poco conscientes de cómo se autoengañan a sí mismos. Son poco conscientes de cómo su mecanismo de racionalización distorsiona la realidad. Y distorsiona la realidad haciéndoles ver una realidad que ellos inconscientemente prefieren ver. Tienden a ver una realidad que se ajusta a sus intereses. A veces también sucede lo que ya he comentado de que tienden a buscar el camino fácil y rápido para resolver los problemas. En mi opinión, tener una buena imaginación y ser capaces de encontrar un camino o una alternativa fácil y rápida es toda una virtud, y es una capacidad fantástica y que merece la pena ser explotada. Merece la pena ser explotada siempre y cuando también se tenga presente que a veces no existen los caminos fáciles y rápidos. Está bien la actitud de buscarlos y de procurarlos encontrar, pero siempre dentro de un límite, siendo conscientes de que esta búsqueda no puede ser eterna. Como mi amigo el de los exámenes de la universidad, que había una asignatura que
Cada año cambiaban el modelo de examen y él, aún sabiéndolo y aún habiendo suspendido ya varias veces ese examen, aún seguía esperando que algún año el examen fuese semejante al de otro año anterior. Insisto en que a veces no existen los caminos fáciles y rápidos. A veces no queda más opción que para conseguir algo que la de esforzarse con disciplina, constancia y perseverancia. Recuerdo un hombre del subtipo sexual que tenía mucha facilidad para seducir mujeres y no paraba de tener aventuras amorosas. Este hombre estaba casado y él comentaba que no quería ser infiel, pero según él tenía la adicción de seducir a las mujeres porque es que le gustaban mucho las mujeres. Y este hombre me preguntaba a mí que qué podía hacer. Me preguntaba que qué podía hacer para que no le gustasen tanto las mujeres. En mi respuesta, primeramente le corregí su pregunta y le dije que no se trataba de que no le gustasen mucho las mujeres, sino que de lo que se trataba es de que, aun a pesar de que le gustasen mucho, no las sedujera y se acostara con ellas. Y siéndole franco y directo, le dije que probablemente si sentía un fuerte impulso y la necesidad de ir con mujeres, en parte, probablemente era para evadirse y no pensar en los problemas que tenía y que no eran pocos. Entonces le recomendé por una parte tratar los problemas que tenía pendientes y que le producían malestar y que por otra parte pues luchase contra esta adicción que tenía de acostarse con mujeres pues a base de ajo y agua. Ajo y agua significa a joderse y aguantarse. Y es que a veces es así, o sea, luchar contra una adicción es principalmente ajo y agua. O sea, si has intentado dejar de fumar, por ejemplo, seguro que entiendes lo que quiero decir. Y lo que te quiero decir con esto es que a veces no hay caminos fáciles y rápidos para todo. A veces es cuestión de esfuerzo, constancia, perseverancia y ajo y agua. Con estos ejemplos que estoy comentando, no me malentiendas, no saquemos las cosas de contexto. No quiero decir que para tratar cualquier problema o preocupación, lo primero que debes hacer es tener una conducta ejemplar y poner encima de la mesa todos los problemas y traumas que has tenido en el presente y en el pasado y procurar solucionarlos todos a base de esfuerzo, ajo y agua. Evidentemente que no, no nos vayamos a este extremo, Y no nos vayamos al extremo también, como a veces sucede desde algunas terapias, que yo creo que para mí es excesivo el hecho de relacionar cualquier problema con temas de la infancia y traumas del pasado. Yo creo que para cualquier problema no hay que ir al extremo de tratar todos los trapos sucios de toda la vida. Evidentemente este extremo no, pero tampoco caigamos en el otro extremo, el de no querer ensuciarnos las manos en absolutamente para nada. Ambos extremos son negativos, es evidente, y si tu patrón de personalidad es el eneatipo 7, debes ser consciente de que tu tendencia neurótica, tu tendencia inconsciente, es muchas veces a ir al extremo de no querer ensuciarte las manos para nada. Y antes de finalizar, comentar que la meditación te puede ser de gran ayuda. Si meditas, fíjate cuando estés parado sin hacer nada, cuáles son los temas que te emergen. Algunos de estos son los que te angustian y los que debes tratar. Y a veces, mediante la meditación, simplemente no huyendo de lo que emerge, quedándote allí y respirando estos temas, si respiras estos temas verás que algunos dejan de angustiarte y posiblemente también te surjan algunas soluciones o alternativas. Si en vez de huir inconscientemente de los temas que te angustian, te quedas respirándolos, aunque evidentemente no se van a solucionar mágicamente, pero comprobarás que tu percepción sobre estos cambia. Pero ten presente que la meditación no se trata de practicarla un día durante un ratito, sino que para obtener buenos resultados debes darle una cierta continuidad a esta práctica. Debes ser un poco disciplinada, constante y perseverante. Bien, ya no me extiendo más y para finalizar te recuerdo que si te interesa el mundo del eneagrama y tienes curiosidad por el patrón de personalidad eneatipo 7, entonces te recomiendo que veas el vídeo de los subtipos del eneatipo 7, porque aunque todas las personas del eneatipo 7 parten de las mismas características, ya he comentado antes que estas personas pueden ser muy distintas entre ellas según el subtipo. Y también te recomiendo que veas el vídeo del origen de la personalidad de este eneatipo, que ya he comentado antes también, porque con este podrás entender el cómo y el por qué se origina esta personalidad y sus principales características. Y dicho esto, pues nada más. Como siempre digo, espero y deseo que te haya gustado este vídeo y sobre todo, más que gustado, lo que verdaderamente deseo es que te haya podido ser de alguna utilidad para comprender mejor este patrón de personalidad. Aprovecho para recordar también que en mi página web voy actualizando la información y vídeos sobre eneagrama.
Y nada más, te agradezco sinceramente tu atención y te deseo que tengas un muy buen día. Un saludo.